Estimados padres de familia, soy la psicóloga Carola Retamos y hoy les hablaré del tema de tutoría de la semana 6, sugerido por la estrategia Aprendo en Casa, pero enfocándolo a la orientación familiar, con el objetivo de brindarles información necesaria para reforzar el acompañamiento y participación de los padres en el aprendizaje y la tratativa de estos temas tan importantes. ¿Cómo identificar y prevenir el ciberacoso? Cuando hablamos de ciberbullying o ciberacoso, nos referimos a una de las principales preocupaciones para padres, madres y para la comunidad educativa. La definición de ciberbullying nos remite al término acoso virtual o acoso cibernético, y es el uso inadecuado de las tecnologías de la comunicación e información para acosar a una persona o grupos de personas mediante ataques personales y divulgación de información confidencial o falsa. Estamos hablando de una evolución del término bullying o acoso escolar, al que incorporamos ciber, ya que éste se produce a través de dispositivos o medios digitales, y que por lo tanto agrava la situación, ya que se puede producir durante las 24 horas del día. El ciberacoso es uno de los riesgos de las redes sociales que es considerado delito y que cuando sucede en el ámbito escolar atenta contra los derechos de los adolescentes, ya que socava su bienestar e impide el desarrollo de sus actividades, causando miedo, dañando la imagen y afectando de forma considerable la libertad de expresión y la salud mental. Debemos tener en cuenta estos dos factores de riesgo. El primero, los conflictos familiares, que se asocian con los comportamientos intimidatorios. Por ejemplo, los hijos que han sido testigos de la violencia entre sus padres son mucho más propensos a intimidar a sus compañeros. Segundo, la sobreprotección de los padres, que dificulta el desarrollo de la autonomía y la interacción social, haciendo que los hijos estén más propensos a ser víctimas de acoso por sus iguales, debido al menor desarrollo de las habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos. A continuación, estas son las consecuencias o efectos identificados en los adolescentes que fueron víctimas de ciberacoso. A nivel psicológico, se identificó ansiedad, nerviosismo, sintomatología depresiva, tristeza, pérdida de interés en las cosas, baja autoestima, inseguridad, ira y frustración. A nivel académico, se presentaron problemas de atención y concentración, disminución de la motivación para realizar sus actividades y el deterioro del rendimiento académico. Y a nivel social, se presentaron dificultades de relación con sus propios compañeros, exclusión social y pérdida de confianza en sus propios amigos. Es necesario que los adultos contribuyan activamente a la prevención del ciberacoso, favoreciendo un uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y facilitándoles competencias o aprendizajes que les permitan autoprotegerse de los potenciales riesgos. Además, resulta fundamental que tanto los padres como los profesores sean capaces de detectar de forma temprana estos comportamientos, a fin de poder brindarles el apoyo y la orientación necesarios para la resolución del problema. ¿Qué podemos hacer los padres frente al ciberacoso? Como hemos visto, son muchos y graves los efectos del ciberacoso en los adolescentes. De ahí la importancia de que los padres conozcan los riesgos del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la necesidad de promover el diálogo sobre el tema, ayudando a sus hijos a encontrar formas efectivas para hacer frente a los mismos. Lo primero de lo que deben estar conscientes los padres es que existe la probabilidad de que si su hijo o hija es víctima de ciberacoso, no se los hará saber. Aquí quiero resaltar la importancia de mejorar la empatía y la comunicación entre padres e hijos, como también el establecimiento de normas claras respecto al uso de las tecnologías de la información,
que faciliten pautas sobre el uso seguro de estas y eviten conductas de riesgo en Internet. Para mejorar su capacidad educativa, los padres deben llevar a cabo una serie de acciones que, además de preparar a sus hijos a superar los retos de la vida y mejorar su bienestar, contribuyen a prevenir, detectar y buscar soluciones ante la aparición de conductas de acoso o intimidación entre iguales. Número 1. Mantener un estilo educativo de apoyo. Es necesario hablar un poco de cómo educamos a los hijos. Debemos tener en cuenta que la prevención es en esencia un proceso educativo que pretende facilitar el aprendizaje y la maduración personal y social de los hijos. Potenciar sus actitudes para enfrentarse a las situaciones y problemas de la vida cotidiana y que tiene por finalidad el fortalecimiento de determinados valores, el fomento de la autonomía personal, la toma de decisiones y la adquisición de habilidades personales y sociales. Pero debe tenerse en cuenta que incluso cuando se mantiene un estilo educativo basado en el diálogo y apoyo a los hijos, es imprescindible que los padres asuman la autoridad que tienen sobre ellos, aunque ésta se entienda más desde el punto de vista del acompañamiento que desde la imposición. Los padres deben tener muy presente que educar lleva implícito poner límites. El establecimiento de normas y límites es pues una función inherente al rol educador de todos los padres. 2. Mantener una buena relación afectiva con los hijos y transmitirles sentimientos de aceptación en la familia. Los afectos son muy importantes en nuestras vidas. Sentirnos queridos y apoyados contribuye a nuestra estabilidad emocional, en especial en etapas como la adolescencia, donde se acentúan las inseguridades y los temores. Por ello, debemos enseñar a los hijos a que aprendan a reconocer e identifiquen sus emociones, y a que las compartan con la familia. Los hijos necesitan sentirse queridos y aceptados, porque eso hace que estén más seguros de sí mismos. Por ello, hay que procurar siempre que sea posible mostrar cercanía, expresando nuestras emociones e interesándonos por las de ellos, y expresando nuestro afecto con una caricia, una sonrisa, un beso, una palmada en el hombro o simplemente con palabras. Los hijos deben percibir que los padres están a su lado, que pueden expresarles sus dudas, problemas, opiniones, deseos y temores. Debemos interesarnos por la marcha de sus actividades cotidianas, sus estudios, sus amistades, sus relaciones con chicos, con chicas, y estar atentos a los problemas que puedan surgir. Aunque no nos parezcan importantes, recordemos que los problemas que pueden parecer insignificantes para nosotros los adultos tienen una enorme importancia para los adolescentes. 3. Estimular la autoestima y la autoconfianza de los hijos, su capacidad para que establezcan su propia identidad personal y para que la valoren y acepten. Un adolescente con una adecuada autoestima se sentirá más feliz y seguro de poder alcanzar las metas que se proponga, siendo menos dependiente de la influencia que puedan ejercer sobre él otras personas. Para conseguirlo, es importante evitar juzgar a los hijos, compararlos con otros, ridiculizarlos, insultarlos, amenazarlos o elogiarlos en exceso. Procure fomentar su seguridad en sí mismos, haciéndoles saber que están preparados para superar con éxito los retos que se les vayan presentando en la vida y valorando los progresos que realicen. 4. Desarrollar ciertas capacidades y habilidades personales y sociales en nuestros hijos. Educar es en gran medida capacitar a los hijos, facilitarles recursos, conocimientos y habilidades para que puedan afrontar de manera eficaz las situaciones de la vida cotidiana. Muchas de estas capacidades o habilidades personales y sociales son fundamentales en la prevención del ciberacoso. Por ello, es importante enseñarles
a resolver conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia, a ser empáticos, a que aprendan a ponerse en el lugar del otro, a manejar el estrés y las presiones a las que pueden estar sometidos, a resistir la frustración, ya que no siempre podemos tener o conseguir todo lo que queremos. Expresar sus emociones, sentimientos y hacer valer sus opiniones. Establecer y mantener relaciones con otras personas de manera saludable. Comunicarse y relacionarse con sus iguales. Es importante el enseñarles y fomentar a que tomen sus propias decisiones, a identificar todas las opciones posibles y analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas a corto, mediano o largo plazo. Tener criterio propio ante las personas y cosas que nos rodean, a controlar y manejar la presión que puedan ejercer sobre ellos los amigos o los medios de comunicación. 5. Dialogar y comunicarse con los hijos, conocerlos y saber cuáles son sus necesidades. Mantenga una comunicación abierta y fluida con sus hijos. Acostúmbrelos a hablar con el resto de la familia de sus vivencias, preocupaciones o de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Como se ha señalado, la educación significa acompañamiento y apoyo a los hijos, y la comunicación es un instrumento esencial para poder realizar esta tarea. La comunicación, además de facilitar las relaciones familiares, contribuye a la socialización de sus integrantes. 6. Ser un ejemplo para ellos. Debemos tratar de ser un modelo a seguir con nuestro comportamiento. No podemos pedirle una responsabilidad en el uso de móviles y redes sociales que nosotros no cumplimos. Promover una relación de confianza con ellos es vital para que en caso de que se les presenten problemas, ellos acudan a nosotros o a otro adulto de su confianza, sin miedo a reacciones exageradas. 7. Enséñele el valor de la información. Enseñarles a distinguir qué información es creíble y cuál no. Y cuando son emisores de información, qué información es publicable y cuál no. Incidir en los riesgos de la información que se comparte e incluso en la seguridad física y digital. 8. Cuidar su privacidad. Emplear cuentas privadas en redes sociales. Limitar el número de contactos y ayudarles a configurar sus opciones de privacidad a fin de reducir la información expuesta en Internet que un acosador podría utilizar para atacarlos. En la misma línea, se deben evitar prácticas de riesgo. No deben compartir información sensible, imágenes íntimas, fotos, contraseñas, geolocalización o mensajes que pudieran perjudicarlos. No aceptar como amigos a quienes no conocen en persona. 9. Limitar los horarios de uso. Para evitar cualquier tipo de dependencia a las redes sociales, debe haber un límite saludable de tiempo para el uso del Internet, acordado de manera democrática por los miembros de la familia, ya que en algunos casos se convierte en una adicción, por lo que hay que educar a nuestros hijos en el autodominio. 10. No responder a la provocación desde las redes sociales. Ayúdelos a gestionar los conflictos antes de que puedan llegar a un ciberacoso. Mantener la calma y no agrandarlos con reacciones exageradas. Por ejemplo, respondiendo con insultos, amenazas, etc., ni con una actitud pasiva. La Policía Nacional recomienda que ante una situación de ciberacoso es imprescindible no responder a las provocaciones y dejar claro que las acciones del acosador pueden ser constitutivas de delito y que se actuará en consecuencia. Por eso es importante denunciar. 11. Observar sus conductas. Estar atentos a cambios repentinos en los menores, como brotes de agresividad o pasividad.
reacciones exageradas ante una broma, cambios en las amistades, aprehensión o indiferencia en el uso del Internet. Aunque los cambios forman parte de la adolescencia, también nos pueden dar pistas sobre posibles problemas. Finalmente, recordemos que como padres debemos potenciar en nuestros hijos sus habilidades sociales, como la autoestima, la empatía, el autocontrol, la resolución de conflictos, asertividad, espíritu crítico y comunicación asertiva, de modo que no lleguen a iniciar el acoso o en caso de sufrirlo sepan gestionarlo y responder adecuadamente. Me despido agradeciendo su atención y disposición. Y no olviden que su perseverancia, su esfuerzo, su apoyo y el amor incondicional que brindan a sus hijos en este proceso de crecimiento personal y social harán de ellos unas personas extraordinarias, íntegras y saludables física y mentalmente.